Vamos a continuar. Entonces, si recopilamos lo que hemos visto hasta ahora, es muy fácil. Hemos cogido cada una de las cuerdas y le hemos asignado la nota que le corresponde. La primera cuerda, el mi, la nota mi. Segunda cuerda, si. Tercera cuerda, sol. Cuarta cuerda, re. Quinta cuerda, la. Sexta cuerda, el mi. ¿Vale? Esas son las notas de cada una de las cuerdas al aire. Mi, desde abajo arriba es mi, si, sol, re, la, mi. Entonces, si os habéis dado cuenta, cuando yo toco la primera, la segunda y la tercera cuerda, las tres primeras de abajo, lo suelo hacer con el índice, con el medio, con el anular. Y cuando voy a tocar la cuarta, la quinta y la sexta cuerda, lo hago con el pulgar, principalmente. Vale, entonces digamos que ese va a ser su radio de acción. El pulgar en el 99% de las veces va a tocar o la sexta, o la quinta, o la cuarta cuerda. Y el índice, medio y el anular, muchas o la mayoría de veces va a tocar o la tercera cuerda, o la segunda, o la primera. Va a haber una excepción, y es cuando yo quiero tocar una partitura, una canción, cualquier cosa con cierta rapidez, con una velocidad que me requiere la canción o que yo mismo quiero imprimirle, si tiene notas en la cuarta, la quinta y la sexta cuerda, si os dais cuenta, si yo solo toco con el pulgar, es decir, con un dedo, voy a ir más lento necesariamente. ¿Por qué? Porque al final, ya os digo, yo esto lo suelo comparar con una carrera. Vas a ir siempre mucho más rápido si tienes dos o tres piernas que si solo corres con una. ¿Por qué? Y esto aplicado a la guitarra. Porque si yo estoy tocando una nota y solo estoy tocando con un dedo, yo solo puedo, como solo toco con un dedo, tengo que tocar, ese dedo se va a aplicar y se va a centrar, mientras yo esté tocando en esa nota, solo se va a centrar en esa nota. Si yo tengo dos o tres dedos, yo puedo estar tocando una nota con un dedo y tener otro dedo preparado ya para tocar la siguiente, sin necesidad de que haya digamos, un espacio de tiempo, como sí que lo hay cuando solo toco una nota, porque cuando solo toco una nota, toco esa nota y ya me tengo que ir a la siguiente. Entonces, ese espacio de tiempo, cuando toco con dos o tres dedos, no existe porque estoy tocando una nota con un dedo, pero ya tengo otro dedo preparado para tocar la siguiente nota. Entonces es muchísimo más rápido. Entonces, si yo quiero tocar, pues por lo que me lo exija, con más rapidez, en la cuarta, la quinta o la sexta cuerda, si tiene que ser con cierta fluidez, en vez de tocarlo con un dedo solo, que es el pulgar, que voy a ir más lento necesariamente, pues lo tocaré con el índice o con el medio, ¿vale? Iré alternando, que va a ser mucho más rápido y voy a poder coger mucha más velocidad, ¿vale? Que en ese caso es lo que me interesa. Si pues la partitura, la canción necesita más rapidez, pues así lo puedo hacer, ¿vale? Es un poco la excepción. Entonces nada, veis que ya hemos visto, pues en el pentagrama el mi, el la, el re, el sol, el si y el mi, ¿vale? Entonces esto es importante porque cuando vais a tener una canción podéis tener una tablatura, que ya veremos lo que es, o una partitura. Esto es la partitura en pentagrama, ¿vale? Entonces ya que se os vaya quedando por lo menos qué nota corresponde a cada una de ellas y una vez, no solo saber, pues que por ejemplo, en el cuarto espacio es el mi agudo de la primera cuerda, sino que eso corresponde a la primera cuerda. Es decir, no solo saber leer e identificar qué notas en el pentagrama, sino esa nota llevada a la guitarra, pues saber, en este caso sabemos solo que este es el mi grave, este es el la en la quinta cuerda, re en la cuarta cuerda, sol en la tercera, si en la segunda y mi en la primera cuerda, ¿vale? Entonces, eso ya lo sabemos, que ya es mucho ganado, ¿vale? Porque una vez sabemos eso ya vamos a poder sacar prácticamente cualquiera de las notas, ¿vale? Que tenemos. Entonces, arregló enseguida, una vez que ya sabemos eso, pues tenemos un ejercicio muy sencillo que es básicamente para dos cosas. Primero, para ir cogiendo agilidad en la mano derecha, porque si os dais cuenta en cada una de las notas, aunque sea la misma nota, que cada compás, si os dais cuenta, o sea, se repite la misma nota, vais a ir alternando índice medio, índice medio, índice medio, índice medio, ¿vale? Eso es, digamos, como un calentamiento o una práctica para que pues, el dedo se vaya haciendo, la mano se vaya haciendo y pues en el futuro podamos tocar más rápido si lo necesitamos. Y luego también pues identificar qué nota es. Pues lo hacemos rápidamente. El primer compás, si os dais cuenta, hemos visto que
que era el pentagrama, que son las 5 líneas horizontales, la clave de sol, que nos ayudaba a identificar qué nota es cada una de las notas, y veis que en este caso tiene como una C delante. Eso es el compás. ¿Qué nos indica eso? Pues en este caso una C es, digamos, equivalente a un 4×4, ¿vale? Un compás, así rápidamente, aunque ya tengo vídeos, si vais a la parte de teoría, tengo vídeos explicando un compás, qué partes tiene y demás. Pero bueno, un compás básicamente van a ser dos números, uno encima del otro, y en el cual un número me va a indicar la cantidad y el número de abajo me va a indicar o se va a asociar a una, digamos, a una figura rítmica, ¿vale? Hay distintas figuras, está la negra, está la blanca, está la redonda, la corchea y demás. Entonces, ¿cómo funciona eso? Es muy sencillo. Vamos a tener una referencia, que en este caso va a ser la unidad que podéis coger, en este caso la negra, ¿vale? Va a ser un pulso, y luego lo que se hace en música es o el doble o la mitad. Entonces, tenemos la negra y el doble de una negra. Si queremos que dure el doble, tenemos la blanca. Si estamos en la blanca y queremos que dure el doble, pues será una redonda. Y también tenemos la mitad. Si estamos en la referencia, que es la negra, que es un pulso, si queremos que en vez de que dure un pulso, dure la mitad, es una corchea, ¿vale? Una semicorchea, que es la mitad de una corchea, que será un cuarto de una negra y así, ¿vale? Es como una equivalencia. De todas formas, ya digo, tengo explicado en vídeos de teoría propiamente de música, pues cómo funcionan, qué significa, pues eso, el número de arriba, el número de abajo. Uno, ya os digo, es la cantidad que caben en un compás. Un compás es, digamos, es lo que, el espacio que hay entre las líneas verticales que atraviesan el pentagrama. Pues un compás es entre dos líneas verticales. Eso es un compás. Hay compases que durarán 4 negras, 5, 2 corcheas, 3 corcheas, 8 corcheas, lo que sea. Al final esto es lo que uno quiera o el autor de la canción quiera, ¿vale? En este caso la C es un 4×4, eso quiere decir que en cada compás va a haber 4 negras. 4 negras o su equivalente. En vez de 4 negras, 2 blancas. Porque como una blanca es el doble, pues cabrían como mucho 2 blancas, ¿vale? Eso es rápidamente. Pero bueno, vamos a lo que nos interesa aquí, que es simplemente, pues, primer compás tenemos el Mi, que está en la primera cuerda, y vamos a hacer índice, medio. Segundo compás es el Si, que es medio, índice, medio, índice. Veis que está la barrita arriba, ¿vale? Eso recordamos que era simplemente que apoyamos. Si yo toco el Mi en la primera cuerda, pues toco el Mi y apoyo el dedo en la segunda cuerda. Y así, con el índice y con el medio. Toco la primera cuerda y apoyo en la segunda. ¿Vale? Así. Simplemente. Pero bueno, podéis hacerlo sin apoyar, ¿vale? Simplemente tirando de la cuerda. Con que lo sepáis es suficiente. Entonces, eso, primer compás el Mi, 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 alternando índice medio. Segundo compás es el Si, que es segunda cuerda al aire. Tercer compás es el Sol, tercera cuerda al aire. El Re, podéis seguir haciendo el índice medio, que es la cuarta cuerda. Luego tenemos el La, quinta cuerda. Y por último el Mi, sexta cuerda. Luego La, Re, Sol, Si y por último el Mi. ¿Vale? Entonces simplemente es un ejercicio muy rápido para identificar qué nota es, a qué cuerda corresponde y luego agilizar el índice y el medio. Simplemente para eso. Entonces nada, el siguiente ejercicio es similar, en este caso pues nada, se hace con el pulgar, que es para, pues en vez de hacerlo índice medio, cogéis el primer compás. En este caso veis que es un 3×4, que es el compás. Significa que en cada compás caben 3 negras, ¿vale? Ya os digo, el número de arriba es el número de figuras que caben y el número de abajo está asignado a una figura. En este caso el 4 está asignado a las negras, ¿vale? Por tanto, si tengo un 3 arriba y un 4 abajo, significará que habrá 3 y abajo el 4 me indica que son negras. Habrá 3 negras en cada compás, ¿vale? El espacio que hay entre las líneas verticales que atraviesan el pentagrama. Por tanto, simplemente cogemos, el primer compás es el Mi, con el pulgar en este caso, Mi, 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 sexta cuerda al aire, ahora el La en la quinta cuerda al aire, luego el Re, Sol,
la y otra vez el mi. Vale, ya digo que el pulgar generalmente solo es en la sexta, quinta y la cuarta cuerda, más o menos su rango de acción. Luego tenéis ejercicio de memorización, que es simplemente, sobre todo, enfocado a pues, saber qué nota es. Pues la primera nota, si os vais, es el mi, luego va el si, luego va el mi, el si, el sol, el si, el mi y así, ¿vale? Simplemente identificar qué nota es y a qué, pues, qué cuerda pertenece. Pues si es un mi agudo, pues a la primera cuerda. Si es un si, a la segunda cuerda. Si es el sol, tercera cuerda. Si es el re, cuarta cuerda. Si es el la, quinta cuerda. Y si es el mi, grave, sexta cuerda. Entonces simplemente, pues eso es, primero mi, si, mi, si, sol, si, mi, sol, mi, si, sol, re, sol, si, re y así, ¿vale? Así podéis hacer el ejercicio completo. En este caso veis que yo haría índice medio, ¿vale? Sobre todo para acostumbrar los dedos, porque sobre todo para gente que está comenzando desde el principio, no coger la manía de tocar solo con un dedo, ¿vale? Ya sea el índice, el medio, el que sea, pero no toquéis solo con un dedo. Ir alternando, porque estáis ganando muchísimo y sobre todo estáis evitando de coger esa manía, que luego vais a tener que volver atrás y corregirlo. Entonces, si ya tenemos la suerte que lo vamos cogiendo, no cogemos ese vicio, pues eso que nos ganamos, ¿vale? Eso tiempo que tenemos ahorrado. Entonces, ese sería el ejercicio de memorización. Luego tenemos una parte que es de arpegios. Entonces, un arpegio no es nada más que pues, una serie de notas desplegadas. En este caso, bueno, veis que también es en este caso 3×4. Y pues nada, veis. Primero, ¿qué tenemos? En este caso, los bajos. El bajo es, digamos, la nota más grave. Si os dais cuenta, pues en este caso el mi se toca con el pulgar. La P es de pulgar, ¿vale? Y ya simplemente sería mi, si, mi, luego la, si, mi, re, si, mi, sol, si, mi, re, si, mi, la, si, mi. Entonces, si os dais cuenta, la primera nota, que es la nota grave, la toco con el pulgar y luego el índice y el medio, que lo pone ahí, arriba pone una I y una M. Pues tocar pulgar, índice, medio, pulgar, índice, medio, pulgar, índice, medio. El pulgar, pues para las notas más graves y el índice medio para las más agudas. Luego, si veis ese simbolito, en el primer pentagrama, al final del primer pentagrama, veis dos puntitos al final, ¿vale? Y una barra como gruesa. La barra gruesa es simplemente que es para finalizar. Y luego los dos puntitos indica que volvemos al principio y repetimos hasta ahí. Simplemente. Cuando veáis dos puntitos es signo de repetición. Me tengo que ir al principio y vuelvo a tocar lo mismo, ¿vale? Simplemente. Ese es el pentagrama que está asignado al número 4. Número 5 es igual, es mi, si, la, si, mi, si, re, si, mi, si, sol, si, mi, si, re, si, mi, si, la, si, mi, si. Entonces, si os dais cuenta, lo que vamos cambiando es el pulgar, pues primero toco mi, luego la, luego re, sol, re, la. Y arriba siempre toco si, mi, si, que es segunda cuerda, primera cuerda y segunda cuerda. Simplemente. Esto es para, bueno, ir tocando y pues ir cogiendo agilidad un poco con la mano derecha, también tocando con el pulgar, índice, medio y demás, ¿vale? Y pues aprendiéndonos un poco las notas. Primera cuerda al mi, segunda si, tercera sol y así, ¿vale? Simplemente. Estos son ejercicios que sirven para eso, prácticamente. Luego, veis que el ritmo va cambiando porque al principio tenemos mi, si, mi, la, si, mi, re, si, mi, sol, si, mi, re, si, mi, la, si, mi. Vale, eso de ahí, bueno, ya os digo, veros los vídeos de ritmo, ¿vale? Para ver qué es una corchea, cuál es el símbolo, semicorchea y demás, ¿vale? La que veis con una barrita son corcheas, la que veis con dos barritas son semicorcheas y así se van añadiendo barritas, ¿vale? Ya os digo, siempre es la mitad una de la otra, ¿vale? La semicorchea es la mitad de la corchea y la corchea es la mitad de una negra, ¿vale? Y la negra la vamos a asociar a un pulso. Si cogéis un metrónomo, que es simplemente un aparato que marca el ritmo, ya sea más rápido o ya sea más lento, pues asociamos a ese intervalo de tiempo que hay desde que suena un pi hasta que suena el siguiente pi del metrónomo, eso es un pulso. Y eso va a estar asociado, en este caso, a una negra. Pues
Con esa referencia ya vamos a poder tocar y ya vamos a saber qué equivalencia tiene pues una corchea, una semicorchea, una blanca, una redonda, etcétera, ¿vale? Simplemente. Entonces nada, pues eso con esto podéis practicar. Sobre todo yo ahora más que el ritmo, sería las notas, saber qué nota es y dónde, a qué cuerda de la guitarra está asociada. Porque hasta ahora solo estamos viendo notas en cuerdas al aire. De momento la mano izquierda está de vacaciones, ¿vale? Entonces, pues nada, seguimos. Tenéis distintos ejercicios. En el 8 simplemente la novedad es que se tocan, el índice y el medio se tocan a la vez. Entonces tenéis mi y en la primera y segunda cuerda a la vez. La, re, sol, re. ¿Vale? Digamos que sería lo contrapuesto al arpegio. El arpegio es desplegarlo y cuando se toca a la vez es... ¿Vale? Una cosa es tocar la tercera cuerda, segunda y primera, cada una a distinto tiempo, y otra cosa es tocarlas a la vez. Simplemente. Es la única diferencia que tiene. Entonces, estos son todos ejercicios que podemos practicar para, ya os digo, saber las notas. Tenéis, pues ya digo, el pulgar, el índice, el medio se indica, ¿vale? Siempre, generalmente, en las partituras, pues os dan una digitación. Os aconsejan una digitación. Ya os digo que esto no tenéis por qué hacer la misma digitación que os indica. Ya digo, generalmente la gente que se dedica a estudio de partituras y demás, al principio sobre todo el máximo tiempo se invierte en digitación. ¿Por qué? Porque si tú inviertes todo el tiempo que inviertas en digitación, es tiempo que te ahorras después. Porque una vez que tú ya has encontrado la digitación que se adapta mejor pues a tu mano, a tus dedos y demás, pues luego ya todas las veces que toques esa canción ya es lo más sencillo que vas a poder tocarla, porque no hay una digitación, no has encontrado una digitación mejor para esa canción, ¿vale? Para tus dedos, para que no se canse la mano, para que todo sea más cómodo, para que suene bien, etcétera, ¿vale? Es bastante complejo en general. Entonces, nada, son todos ejercicios, simplemente. Luego tenéis ejercicios, ¿veis? Vais a tener una tabla que pone ejercicios mano izquierda, porque ahora de momento hemos ejercitado la mano derecha y ahora vamos a ir con la mano izquierda. Entonces, aquí hay distintas tablas, ¿vale? Hay distintos recuadros. Por ejemplo, una cosa que podemos hacer. De momento no vamos a ver las notas de las distintas notas de aquí de las 6 cuerdas. Lo que vamos a hacer es coger agilidad con los dedos de la mano izquierda. Primera tabla, por ejemplo. Pues tenemos 1, 2, 3, 4. Entonces, recordad, el dedo 1, el dedo 2, el dedo 3 y el dedo 4. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primera tabla es 1, 2, 3, 4. Pues lo que vamos a hacer es, vamos a ir desde la primera cuerda, desde el primer traste, vamos a hacer 1, 2, 3 y 4. Entonces, un pequeño consejo a la hora de pulsar con la mano izquierda, intentar tocar siempre aquí en la parte de abajo de cada traste. Es decir, si yo quiero tocar la nota que está en el primer traste de la primera cuerda, siempre tocaré la zona de abajo, ¿vale? No voy a tocar aquí, sino que voy a tocar aquí. ¿Por qué? Porque va a salir más limpio y va a salir más fácilmente limpio. Por tanto, no nos vamos a complicar la vida, que es un poco el objetivo de todo esto. Entonces, siempre intentar tocar abajo. En el primer traste sería aquí, segundo traste sería aquí, tercero aquí y cuarto aquí. ¿Vale? Siempre, ya os digo, intentar tocar en la parte de abajo, más pegada al traste de abajo. Que sea. Pues nada, vamos a hacer primera cuerda. 1, 2, 3, 4. Mano derecha, índice medio, y si queréis, pues o tirando o pulsando. Apoyando, perdón, ¿vale? Lo que queráis. Si queréis al principio, os resulta más fácil pulsar, pues índice medio, índice medio, índice medio. Entonces, 1, 2, 3, 4, primera cuerda. Ahora vamos a la segunda cuerda y hacemos lo mismo. 1, 2, 3, 4. Tercera cuerda, 1, 2, 3, 4. Cuarta cuerda, 1, 2, 3, 4. Quinta cuerda, 1, 2, 3, 4. Y en la sexta cuerda, 1, 2, 3, 4. Podéis hacer lo mismo, 1, 2, 3, 4, pero ahora partiendo, por ejemplo, desde el quinto traste y hacéis 1, 2, 3, 4, segunda cuerda, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4. Y así a lo largo de todo el mástil.
Entonces, esta tabla lo que tiene son distintas configuraciones. Hemos hecho 1, 2, 3, 4. ¿Veis que abajo pone 1, 2, 1, 2, 4, 3? Pues hacemos lo mismo, pero 1, 2, 4, 3. Pues sería 1, 2, 4, 3 en la primera cuerda. Ahora vamos a la segunda cuerda. 1, 2, 4, 3. Tercera cuerda, 1, 2, 4, 3. 1, 2, 4, 3. 1, 2, 4, 3. 1, 2, 4, 3. Entonces, son distintas configuraciones que veis que tenéis en una tabla con distintas combinaciones y esto nos va a ayudar a la hora de pulsar los trastes en la mano izquierda. Entonces, coged la configuración que queráis. Yo haría, si queréis, podéis hacer 3 o 4 tablas y utilizarlo primero para aprender y luego más adelante, si queréis, simplemente como calentamiento, ¿vale? Lo podéis utilizar. Incluso podéis hacer vuestras propias combinaciones. No tiene por qué ser estrictamente la de una de las tablas.